buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía con esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Hoy lunes 24 de junio del año 2019 y como dicen coloquialmente, el horno no está para galletitas aquí en la República Dominicana. En el panorama político local, pero también internacionalmente hay grandes tensiones entre dos grandes potencias, una de Oriente Medio y otra de los Estados Unidos, el principal líder del hemisferio occidental. Y todos estos temas los vamos a analizar aquí en el día de hoy. Pero antes, reiterarle que este programa se transmite por Cinevisión Canal 19, una plataforma de comunicación que se ve en toda la geografía nacional. Y por supuesto, este programa está integrado por jóvenes que tratamos siempre desde nuestra perspectiva de brindar nuestra opinión sobre los distintos temas que abordamos aquí. Me acompaña ya, como se estila los lunes, el camarada Elvin Castillo. Lo de camarada como que no lo dije muy convencido, porque es un lenguaje que tiene un tufo como a izquierdoso. Así es, buenas noches. Principio del siglo XX. Julio Alberto, y buenas noches a la amable teleaudiencia de este tiempo de orientación, como bien estableces, hoy lunes 24, con muchas informaciones que analizar, un día que ha sido un tanto convulso en la República Dominicana, ya que el Congreso de la República estaba militarizado. Desde hoy temprano circulaban informaciones y ya hacia el final de la tarde, un grupo de legisladores de la facción del presidente Leonel Fernández y varios jóvenes pues acudieron al Congreso supuestamente a instalar una carpa y fueron repelidos por las autoridades con gases lacrimógenos, pero estaremos analizando esto más a profundidad más adelante en el programa porque hay mucha tela por donde cortar en cuanto a este tema, Julio Alberto. Así es, Elvin. Bueno, ya tú introdujiste ese tema y yo creo que pudiéramos comenzar por ahí. Miren, yo tengo por aquí la foto de la autorización del Ayuntamiento del Distrito Nacional que le permite de manera legal la protesta pacífica que un grupo de personas iban a realizar en el día de hoy frente al Congreso Nacional. Y cuando usted ve la ubicación en la cual el ayuntamiento le autoriza a realizar la protesta es en la acera que circula a la fuente, es decir, frente al ayuntamiento del Distrito Nacional en el ala oeste de la avenida Jiménez Moya. Estamos hablando de que la protesta era frente al ayuntamiento del Distrito Nacional. No frente al Congreso. No, exacto. O sea, porque tú sabes que esa rotonda da al ayuntamiento, pero da también al Congreso. Y en esa rotonda se han realizado miles de protestas pacíficas, centenares de manifestaciones populares, de gente que va con pancarta, protestas feministas, protestas contra el aborto, protestas de personas que van a luchar a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, protestas de la Marcha Verde que hubo un momento hasta que acamparon varios días. Hemos visto protestas de encadenamiento que lo hicieron unos jóvenes del PRD frente a una de las altas cortes que está por esa misma zona, entre otras. Y nunca hemos visto ese tipo de reprimendas por parte de la Policía Nacional en esta etapa de la democracia dominicana, porque lógicamente en un contexto no democrático sí se han visto atropellos de parte de la Policía Nacional. Ahora, ¿qué fue lo que vimos en el día de hoy, en la tarde de hoy? Que estas personas querían montar la carpa en la acera del Congreso Nacional, ahí enfrente. Señores, ahí no dejan ni siquiera aparcar un vehículo. Vaya usted por esa avenida Jiménez Moya a aparcar un vehículo que no se lo van a permitir. Cuando usted va al Congreso Nacional, tiene que aparcarse lejísimo, porque no se puede aparcar ahí mismo, al lado, enfrente al Congreso. Tiene que aparcarse o más adelante o más para atrás, pero no puede tapar la entrada del Congreso Nacional, porque es una institución de primer orden de los poderes del Estado y las fuerzas públicas están para garantizar el orden y garantizar el libre tránsito
frente a la entrada del Congreso Nacional. No hay en ninguna parte del mundo donde se realicen protestas ahí mismo frente a un estamento tan importante como el Congreso Nacional, si no se hace con la debida diligencia y en las zonas circundantes, que es donde se permite. Y en este caso vimos que llegaron varios ciudadanos y varios diputados de la facción del expresidente Leonel Fernández a tratar de agredir a un policía, porque ahí se ve claro un tipo con un traje que le quita una macana al policía y le dice, le vocifera un sinnúmero de improperios a uno de los policías que estaba ahí. Entonces esto es lo que desata esta disputa. Y cuando la policía lanza esta bomba lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, entonces el diputado Henry Merán arranca corriendo para donde está la bomba lacrimógena, que ahí se ve claramente, porque ellos lo que querían es que la policía los afectara de alguna u otra manera para tratar de justificar ese discursito que tienen de que la República Dominicana se encamina hacia una dictadura. Ahora yo me pregunto, y discúlpame Elvin, ¿cuál es el talante democrático de una minoría que se resiste a que en el Congreso Nacional se conozca un proyecto de enmienda a la Constitución transitando la vía que la misma Constitución prevé? O sea, si usted tiene una mayoría, como usted dice tener, para impedirlo, pero ¿cuál es la razón entonces para estar haciendo tantas estridencias fuera del Congreso Nacional? Porque no nos estamos refiriendo al derecho legítimo que tienen los ciudadanos de protestar de manera pacífica. No, eso no está en cuestión. Jamás estaría en cuestión eso en un Estado social y democrático de derecho. Ni mucho menos desde esta tribuna nosotros justificaríamos un atropello de parte de las fuerzas policiales que están para proteger a los ciudadanos y no para agredirlos. Nosotros de ninguna manera legitimaríamos un acto de esa naturaleza porque desdice todas nuestras convicciones democráticas. Ahora bien, esto, lo que nosotros vimos hoy, es parte del capítulo de lo que había dicho el gran demócrata Bautista Rojas Gómez, de que para conocer cualquier proyecto de enmienda a la Constitución en el Congreso Nacional no se podía y que se iba a tener que sesionar en un río. Óiganme, ¿cuál es el talante democrático de estas personas que se resisten a que se conozca algo y que se vote de manera legítima? Entonces, ahí lo que vimos hoy fue un intento más de tratar de buscar, de confrontar a la Policía Nacional para concentrar el foco mediático, porque usted puede expresarse en contra de lo que usted cree, pero usted no lo puede hacer ni alterando el orden público, ni violando las leyes, ni mucho menos tratando de provocar a las autoridades para provocar una situación de violencia y tratar de vender, tanto en la República Dominicana como en el exterior, de que nuestro país se atenta contra los derechos democráticos. Mira, Julio, yo con relación a esta situación que se generó en el día de hoy, voy a decir lo siguiente. Gracias a Dios que existen los videos de celulares, que existen estos teléfonos inteligentes, las cámaras de la prensa, porque hay mucha gente en este país que es muy dada a llevarse de las redes sociales, a llevarse de los cortes que se editan para comenzar a multiplicar informaciones que no son necesariamente reales. Y decimos esto porque de inmediato vimos esta tarde como diputados, y voy a citar una muy particular, el caso de la diputada del PRM, Farideh Raful, condenaba lo que ella entendía una falta de democracia, porque se estaban violentando los derechos de las personas que iban a protestar, en vez de preservar los derechos en un tuit que ella hacía. Y otras personalidades como Roberto Rosario Márquez, bueno, mira, ahí está el tuit al que hago referencia, de Farideh. Otras personalidades de la tendencia del presidente Fernández, como el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, acusaba de manera directa, y también Rafael Núñez, vocero de Leonel Fernández, al presidente Danilo Medina, por abusar de la fuerza, de que esto es una dictadura, de que esto, y yo simplemente
me remito a lo lógico y elemental que Julio Alberto planteaba. Esos militares estaban apostados allí. ¿Por qué estaban apostados allí? Como mucha gente se preguntaba. Bueno, porque hacía días que personas como Bautista Rojas Gómez, como otros dirigentes del PLD y de otras fuerzas políticas habían anunciado de que el Congreso hasta lo iban a incendiar, de que el Congreso iba a ser imposible legislar allí si sometía un proyecto. Señores, pero amenazaron. ¿Y qué hace la inteligencia de un país? Bueno, la inteligencia maneja informaciones y dice, para yo evitar una situación peor, pongo policías, aposto militares. Señores, ¿y qué hace esta facción? Búsquense lo que pasó en Funglode cuando la gente fue a protestar frente a Funglode. Esta tendencia del presidente Fernández. Va al Congreso con un grupo de jóvenes, tiene un permiso, pero van a incidentar, a provocar la policía. En las imágenes que nosotros estamos pasando en este programa, se puede ver como un caballero trajeado le arrebata la macana al policía, pero se puede ver cómo habían personas ahí provocando a los agentes para generar lo que ocurrió. O sea, eso fue algo políticamente diseñado para victimizarse, para generar un ambiente de tensión y de confusión, como en efecto ocurrió, para luego decir que el poder es avasallante, es una dictadura. Pero no, si usted va a agredir a un oficial de policía que está cumpliendo su deber o a un militar, usted va a tener una reacción obviamente lógica porque su trabajo es garantizar el orden. Y eso fue lo que hizo la facción del presidente Fernández. Ir a provocar lo que ocurrió para victimizarse, pero al final, ¿usted sabe lo que es eso en buen dominicano? Esos son patadas de ahogado. Eso es que ellos sienten que están perdiendo la batalla política, la lucha por el poder, que aparentemente es indetenible, que se presente un proyecto de modificación y como no tienen por los canales jurídicos, por los canales legales, la fuerza de impedir eso, están tratando de generar un ambiente social de inestabilidad para victimizarse. Todo el que usted ha visto en política, que antes de las elecciones cuestiona al árbitro, amenaza, hace berrinche. Todo el que usted ha visto en la historia de la política. Señores, pero mira a Marco Cruz con una macana, pero mira a Marco Cruz caminando que ahí se ve, con un palo en la mano. Todo el que usted ve quejándose, señores, haciendo berrinche, haciendo acusaciones, es porque está perdido. ¿Dónde estaban esos constitucionalistas de pacotilla cuando se armaron las protestas frente a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que se reprimieron a una gran cantidad de jóvenes? ¿Dónde estaban? ¿Y qué dijeron? ¿Qué pasa, señores? Yo creo que en este país mira las imágenes a la gente hay que respetar. Mira las imágenes con la macana que en la sí, mano. que le quitan la macana a uno de los policías. Y miren, aquí, porque aquí hay que resaltar lo siguiente, ya con esto nos vamos. Mire, ese que estaba en el piso era que tenía la macana. Él tenía una macana en la mano, viejo, porque es que el objetivo de ellos era el diputado Marcos Cruz. El objetivo de ellos, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, diputado de Ultramar, él representa la región, él representa el país de España y otras regiones. Marco Cross, gracias por la corrección. Miren, artículo 267 dice, la reforma constitucional solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad. Artículo 268. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Porque ellos han tenido incluso hasta la caradura de plantear de que aquí se pretende perpetuarse en el poder de manera indefinida y establecer una dictadura y que una reforma para declarar vitalicio un presidente. Señores, esos no son más que burdas patrañas que tratan de justificar por alguna manera ilegítima y violenta ya su derrota inminente, porque, reitero la pregunta, si tienen los votos, ¿por qué no de manera pacífica y democrática dentro del Congreso se limitan a ejercer su derecho cívico y constitucional? Pero no, lo que quieren ahora es buscar algún incidente, atropellarlo todo y tratar de llevárselo por delante. Una minoría que quiere imponer
una tiranía a la mayoría y eso no se va a tolerar. Vamos ahora a una pausa y también vamos a ver el resumen de las noticias trascendentes que elaboró nuestro equipo de producción. Señores, el caso Odebrecht va ahora a un juicio de fondo. Así lo dictaminó el pasado viernes el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, quien fue designado como juez de la instrucción de este caso, también a través del auto de no al lugar del caso de Chu Vázquez, que le dictaron un acto de no al lugar, pero a los otros sí le admitieron todas las pruebas que había sometido el Ministerio Público y tendrán que demostrar su inocencia en el juicio de fondo. De aquí solo resaltar lo siguiente. Primero, que esto no era una sorpresa porque nosotros habíamos visto los precedentes del magistrado Ortega cuando conoció las medidas de coerción en la fase preparatoria o en la fase de instrucción de este caso. A todos los imputados, a todos le había dictado la medida que había solicitado el Ministerio Público. O sea que al igual que ahora había acogido todo lo que le había presentado el Ministerio Público. Muchos se cuestionaban, muchos juristas decían que como personas que tenían arraigo y garantía más que probada de que no se iban a fugar del proceso, se les dictara una medida de coerción consistente en prisión preventiva, porque la prisión preventiva es una medida extrema que solamente se utiliza con imputados que no existe arraigo suficiente para garantizar su permanencia en el proceso. Resulta que en el pasado viernes solamente a Chu Vázquez se le excluyó de ir a juicio de fondo. ¿Por qué se le excluyó a Chu Vázquez? Bueno, porque parte de las pruebas que había sometido el Ministerio Público eran unos cheques, un cheque de 600,000 pesos, otro cheque de 500,000 pesos, que había recibido Chu Vázquez, que en el concepto de los cheques eran con relación a un negocio de ganado que Chu, todo el mundo que lo ha conocido y ha seguido su trayectoria, sabe que es un empresario ganadero de muchos años y que esos elementos que había presentado el Ministerio Público eran pruebas, pero que no, o sea, no sustentaban los delitos que se le estaban imputando en ese caso. Por eso no causó mucha sorpresa la exclusión de Chu Vázquez. Y lo que sí causó sorpresa es que se haya dictado el juicio de fondo sin que el magistrado sometiera a un interrogatorio o cuestionamiento a los propios empresarios y ejecutivos de la empresa Odebrecht, que eran quienes habían dado las delaciones premiadas. El magistrado Ortega argumentó de que esto no se hizo porque estas pruebas las había otorgado el Ministerio Público de Brasil al Estado Dominicano, y como había ya una relación de cooperación entre la justicia de Brasil y la justicia de la República Dominicana, el Ministerio Público de la República Dominicana, entonces esto tendría validez. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué son esas delaciones premiadas? ¿O en qué consisten esas delaciones premiadas? Bueno, en interrogatorios que se le hicieron, Elvin, a los ejecutivos de Odebrecht, donde ellos dicen que presuntamente, que pudo haber sido que fulano de tal recibiera dinero para los gobernantes dominicanos, y dicen un sinnúmero de cosas que a todas luces es difícil de probar en un juicio. Ahora, ¿qué es lo que se quiere con esto? No es ni que fulano es bueno, ni que fulano es malo, no. ¿Por qué? Porque la justicia sencillamente, usted tiene que destruirle la presunción de inocencia mediante una sentencia irrevocable como establece el propio debido proceso. Aquí yo creo que lo que hay que ver son dos cosas. Primero, la presión internacional del caso,
porque ciertamente aquí hubo agentes o hay agentes en la República Dominicana de instancias de alto nivel de investigación en los Estados Unidos que de alguna manera u otra le están dando seguimiento muy de cerca a este caso. Solo basta con ver incluso la propia entrevista que le realizó la periodista Alicia Ortega a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, la honorable embajadora Bernstein, donde ella dijo que los Estados Unidos tienen un interés extremo en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque se habla de que los informes de Transparencia Internacional, cuando se habla de independencia judicial, nuestro país sale muy mal parado y que ellos quieren que nosotros tengamos una justicia fuerte, una justicia independiente para que castiguen a todos los funcionarios que incurran en casos de corrupción, funcionarios y empresarios, porque recuerden que por la propia ley Magnitsky, al imputado Ángel Rondón, que en función de lo que plantea el Ministerio Público es el principal imputado en este caso, los Estados Unidos lo había agregado a una lista de personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad, porque ahora este es uno de los criterios que se utiliza para la lucha contra la corrupción, que se plantea como un crimen de lesa humanidad, y por tanto le aplicaron esa ley Magnitsky para el retiro de la visa, que es uno de los mecanismos diplomáticos que tienen los Estados Unidos para presionar a los países a que luchen a favor de la transparencia y contra la corrupción. ¿Qué es lo que yo creo que debemos ya esperar? Y con esto le doy paso a mi compañero Elvin. Que en el juicio de fondo se puede invitar a este país a los ejecutivos de la empresa de Odebrecht, por lo menos a los que representaban Odebrecht en la República Dominicana, como el señor Marco Vasconcelos Cruz, o al tesorero internacional de Odebrecht, porque si ellos instalaron en la República Dominicana una oficina de operaciones estructuradas, tienen que venir a dar detalles de qué fue lo que ocurrió y de cómo se distribuyó todo ese esquema que ellos alegan de manera muy infundada en delaciones premiadas, que tienen que ser sometidas a interrogatorios por parte de los abogados que tienen interés en este caso de Odebrecht. Mira, yo con relación a este tema, ni siquiera me voy a constituir en abogado del diablo, como diríamos. Yo no puedo afirmar que ninguno de los imputados enviados a juicio de fondo son culpables, ni puedo decir que son inocentes. Ahora, nadie puede decirlo. Ahora, eso lo dice una sentencia de un juez. Sí tengo una... No, pero sabes que en el país somos muy dados a dejarnos llevar por las informaciones, a hacer juicios antes a juzgar personas, y hay una serie de situaciones, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo estoy muy preocupado, altamente preocupado, no por este caso. Hace tiempo todos hemos venido viendo que la justicia dominicana carece de un nivel de institucionalidad y de confianza en los fallos que evacúa. En la mayoría de los casos la población no queda satisfecha, entiende que hay dudas en el manejo de las sentencias. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Mucha gente asume por este caso, como tú bien planteabas, que cuando el Ministerio Público solicitó una coerción de 18 meses en la primera instancia y el juez Ortega así mismo la dictó, por el manejo que se le ha ido dando al caso, hay gente que entiende que el Ministerio Público y la Justicia son un solo ente, y no es así. O sea, el juez está para impartir justicia a partir del expediente y las pruebas que le son depositadas. No es para irse ni del lado del Ministerio Público ni del lado de los imputados. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos el precedente, el más reciente es el caso de lo que se ha estado hablando que ocurrió en Brasil con el juez Sergio Moro y la colaboración con fiscales del Ministerio Público brasileño para armar una trama en contra de Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que fuera candidato presidencial en las recién pasadas elecciones de Brasil y fuera condenado por un escándalo de corrupción que todos los que le dimos seguimiento en ese momento entendíamos que el Ministerio Público de Brasil no presentó las pruebas suficientes por una supuesta donación de un apartamento contra Lula para ser condenado. Entonces acá, cuando usted ve que son enviados a juicio de fondo estas 6 personas, pero usted ve que el mismo procurador general de la República no fue a Brasil a interrogar a esos testigos,
todo se ha basado en las delaciones. No podemos decir que las delaciones no serían pruebas importantes. Pueden serlo, pero no debe ser el eje central de las investigaciones para acusar a estos imputados, y no puede ser la única prueba o la prueba más fuerte que tenga el Ministerio Público. Entonces, ¿qué esperamos? Que en este juicio de fondo, tanto el Ministerio Público agregue más pruebas, tenga la capacidad, como bien tú decías, de traer a algunos de los actores desde Brasil y presentar un expediente robusto con pruebas tangibles y suficientes para que entonces el fallo que tenga que evacuar ese juez o la justicia dominicana sea apegada a la verdadera justicia. Pero si nos vamos a juicio de fondo, como todos los abogados, todos los analistas y los entendidos jurídicos hasta hoy dicen que las pruebas han sido débiles, que el expediente no ha sido lo suficientemente fuerte para conseguir condena en un juicio de fondo, entonces estaríamos politizando la justicia. Estaríamos condenando personas que quizás sean culpables, pero que no tenemos el mecanismo de probar esa culpabilidad. Y estaríamos entonces condenando personas por la presión internacional, por la presión de la sociedad, la presión mediática, y no necesariamente porque tuvimos la capacidad de probar jurídicamente que eran culpables. Y entonces eso no es impartir justicia. Ojo, no es impartir justicia. Entonces, ojalá que el Ministerio Público se emplee a fondo y pueda conseguir todas las pruebas habidas y por haber y necesarias para que en caso de que se produzca una condena sea pegada verdaderamente a la justicia. Así es, Elvin. Aquí todo el mundo quiere es justicia, justicia, y que mediante una sentencia irrevocable de un juez en garantía del debido proceso pase lo que tenga que pasar. Señores, vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa vamos a hablar también de otras tensiones, pero ya en un plano geopolítico entre los Estados Unidos e Irán a raíz de hechos que vamos a relatar en breve. No se pierdan el próximo bloque de este programa. Bueno, como les habíamos informado en el bloque anterior, en este bloque vamos a hablar de una situación muy tensa que se está viviendo en la zona del Golfo Pérsico, específicamente entre Irán y Estados Unidos. Ustedes saben que hace un tiempo, en la gestión de Barack Obama, Estados Unidos firmó un tratado junto a las principales potencias del mundo con Irán para el tema del enriquecimiento de uranio y la fabricación de armas nucleares o atómicas de Irán. Se llegó a un acuerdo donde Irán no iba a continuar produciendo cantidades de uranio o reservando para producir armas, pero desde el mismo momento en que ese acuerdo que encabezó Obama se dio, Donald Trump, sin ser ni siquiera aspirante a la nominación presidencial, criticaba dicho acuerdo y decía que de él llegar a la presidencia rompería ese acuerdo y se saldría. Efectivamente, una vez hecho presidente de los Estados Unidos, Trump abandonó el acuerdo con Irán y desde ahí comenzaron a incrementarse las tensiones entre ambos países. Luego vino el hecho de que Estados Unidos incluyó la Guardia Revolucionaria de Irán en el listado de los cuerpos terroristas o de los grupos terroristas, las Fuerzas Armadas de Irán. Pues posterior a esto vinieron unas sanciones económicas fortísimas para Irán en el aspecto de bloquear la venta de petróleo iraní a otras naciones, y automáticamente Trump y Estados Unidos hicieron esto, comenzaron a sonar los tambores de guerra, porque cuando tú le aplicas una sanción económica a la principal fuente de ingresos de un país, automáticamente lo estás estrangulando económicamente. Allí se dio una situación hace meses en el estrecho de Hormuz, que es un estrecho que
limítrofe con la frontera iraní, por Claro. donde pasa todo el petróleo o el 80% del petróleo, no solo que Irán vende, sino Arabia Saudita, Irak y todos los países. O sea, el 35% de la producción mundial de petróleo que produce el Golfo Pérsico lo exporta Exacto. por el estrecho de Y tiene Hormuz. que pasar por ahí. O ahí. sea, geoestratégicamente es un punto importantísimo. Vital, para el planeta completo. Entonces, lo que hace Irán es que cuando los Estados Unidos le imponen mayor presión con las sanciones económicas, entonces trata de bloquear los barcos que pasan por ahí, por el estrecho de Hormuz. Porque Irán dijo, si yo no puedo vender mi petróleo, nadie lo va a vender. Entonces, esas sanciones económicas que le está imponiendo los Estados Unidos a Irán consisten, entre otras, por ejemplo, a que ninguno de los países occidentales puede hacer negocios con Irán, porque si hacen negocios con Irán, entonces no podrán acceder al sistema financiero de los Estados Unidos. Y estamos hablando de que las principales industrias petroleras, energéticas, petroquímicas, están, o sea, de los países occidentales, hacen negocio con Irán, porque Irán es una potencia petrolera a nivel mundial. Y sobre todo en el Golfo Pérsico se concentra la mayor reserva de petróleo del mundo. Así es, hay que decir, Julio, que estas confrontaciones se agudizaron en el fin de semana porque Estados Unidos había acusado a Irán de torpedear varios barcos petroleros, uno de Japón y otro de Arabia Saudita, con cohetes para evitar que pues pudieran llevar la carga. Irán derribó un dron de vigilancia estadounidense que cuesta unos 110 millones de dólares, un dron de vigilancia, le metió un misil, la defensa antiaérea de Irán. Irán ha dicho que estaba en su espacio aéreo, el Comando de Estado de Defensa de Estados Unidos lo niega, pero todo esto ocurrió el fin de semana a tal punto de que se filtró la información que Donald Trump había dado la orden de mandar a atacar a Irán y luego la echó hacia atrás. Esto en el día de hoy, lunes, se ha agudizado más porque Donald Trump acaba de firmar una orden para incrementar las sanciones, pero las sanciones de hoy van directas al líder supremo iraní y a todos los comandantes militares, afectándoles sus bienes, sus cuentas e impidiendo que como líder supremo iraní, o lo que vendría siendo el presidente iraní, tenga acceso a fondos iraníes en el exterior. Esto prácticamente, por la postura que Irán había planteado, declara una guerra, porque ellos habían dicho que si Estados Unidos afectaba sus intereses y la seguridad nacional, ellos se defenderían. Y de inmediato, o sea, por ejemplo, una de las principales consecuencias que podemos ver de esa alta tensión entre los Estados Unidos e Irán son los precios del petróleo. De inmediato, un conflicto se disparan. En el estrecho de Hormuz dispara el precio del barril del petróleo. Y ustedes saben que todas las proyecciones que se hacen aquí presupuestaria de un determinado año tomen en cuenta, entre otras cosas, el precio del barril del petróleo. Entonces yo creo que esto tenemos que verlo con esa amplitud para nosotros entender la importancia geopolítica que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Que también en Irán pretenden, porque uno de los enfoques de la política exterior de Irán es hacer un mundo que rige, tenga Irán como el centro de la civilización mundial. Y tú sabes que esos iraníes yihadistas radicales que financian terroristas que han atacado a los Estados Unidos, que han cometido hechos horrorosos en los Estados Unidos, tienen a todo el mundo occidental en ascuas. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros vamos a ver es que Donald Trump como está en un contexto de campaña electoral, tendrá un discurso mucho más altisonante. Lo que tú habías dicho, de que se estaba barajando incluso una ofensiva militar, esto no se tiene del todo confirmado de si era así, porque pudo haber sido también como una estrategia de contención, ¿verdad? Una ofensiva diplomática que no necesariamente se iba a concretar, sino más bien intimidatoria para que
para tratar de que Irán no siga atacando a esos barcos que transportan petróleo por el estrecho de Hormuz. Y el peligro de Irán es que se está convirtiendo en un estado que tiene un estatus de potencia militar nuclear. Y eso, en la región más convulsa del mundo, con un régimen religioso radical, es un sinónimo de peligro que atenta contra la paz y el nuevo orden mundial. Hay que decir, para quienes no están muy en contexto quizás geográficamente y de algunas cosas sobre este caso, Irán es lo que en décadas anteriores, siglos anteriores, eran los famosos persas. Y ustedes se acuerdan lo que representó en un momento el imperio persa. O sea, que esa mentalidad que Julio Alberto hablaba de convertirse en el centro, eso no viene desde ahora. Eso es un tema religioso que ellos entienden que han ido perdiendo terreno dentro de su mismo espectro de acción. Otro dato interesante sobre este tema es el caso de que Irán hace frontera terrestre con Irak. Irak tiene una democracia muy débil porque acaba de salir de una guerra inmensa donde Estados Unidos invadió Afganistán e Irak. Y si se desata un conflicto en Irán con Estados Unidos, toda la región, dígase Irak, Arabia Saudita e Israel, que son aliados estratégicos en la zona de Estados Unidos, pero que son enemigos claros de Irán, serán los primeros en pagar las consecuencias de un ataque estadounidense a Irán, porque ya ellos lo han planteado. Los primeros que van a verse afectados son Israel, Arabia Saudita e Irak en una posible guerra, y eso desataría para el planeta completo, no solo por las bajas de civiles que siempre se producen en estos conflictos armados, sino porque estallaría todo, se dispararía el petróleo, la economía global se desestabilizaría, la inversión. Eso afecta a todo el mundo. Claro. Ojalá y eso que lo no llegue a confirman las una proyecciones guerra del fondo sobre la economía de Irán, que ha venido descendiendo y se espera una contracción para el año que viene de continuar con estas tensiones. Señores, vamos a una pausa y regresamos ya al bloque final de Tiempo de Orientación. Andan circulando otros videitos de por ahí. De lo de esta tarde. De los guachimanes, así de es. los guachimanes a la Constitución. Vamos a ponerlo. Sí, pero regresamos de inmediato, regresamos ahora. Bueno, ya en nuestro último bloque, el tema del día ha sido esta manifestación frente al Congreso. La policía ha tenido que reaccionar. Tú lo pones muy bonito, de manifestación la policía frente al Congreso. Ha tenido que reaccionar. Un grupo de provocadores que fueron al Congreso Nacional a generar violencia. Vamos a ver a Henry Merán, que se ha vendido como una víctima de los bombazos, cómo corre hacia donde estaban las bombas. Él le pone bombazo. Tú estás utilizando un lenguaje de guerra. Bombas lacrimógenas. Y tú sabes cómo influye el lenguaje en la comunicación. Son bombas lacrimógenas que utiliza la policía para despejar las personas en los disturbios. ¿Qué pasa? Se estallaron por un conflicto, un irrespeto a las autoridades. Y lo vamos a poner ahora. Y Henry Merán se ve en un video corriendo hacia donde están las bombas. O sea, no fue que al diputado le lanzaron esta bomba. Vamos a ponerlo para que la gente lo vea, por favor. Vamos a ver lo que el video está listo, porque se podría interpretar que a un diputado se le faltó el respeto. Hay dos videos. El primer video se ve cuando la policía tira una bomba lacrimógena. El diputado Henry Merán, el diputado que sacó como 4,000 votos, diputado menos votado a nivel nacional, sale corriendo, va corriendo donde está la bomba lacrimógena. O sea, no es que al diputado le lanzan una bomba lacrimógena, no. Es que él va corriendo donde tiraron la bomba lacrimógena. Y la segunda aparece el luchador de WWF, Marco Cross, y otros diputados de los guachimanes de la Constitución que le habían entrado a trompar a un policía. Vamos a ver si está por ahí, por favor, a ver si podemos colocar esos videos para que la gente vea cuál es la situación real, para que usted no se deje
confundir, ni vender, ni cambiar oro por espejito, porque muchas veces lo que quieren es confundir a uno, crear una situación de inestabilidad, de caos, que no es la situación real de la República Dominicana. Mira, mira a Henry Merán ahí. Yo no sé. Vamos a ver si podemos repetir. Por favor. Él va trajeado de negro. El que va trajeado de negro, Él correcto. va trajeado de negro. Pero mira a Marco Crowe, mira eso que tiene en la mano. El chiquitico, el sí, chiquito. de la chaqueta gris. Sí, pues tiene un palo largo. Sí, pero vamos a verlo de nuevo el video, donde se ve cuando Henry Merán camina hacia donde están las bombas. O sea, no fue que a él de manera directa o personal se las lanzaron. Él fue quizás a separar a alguien y allí le afectaron los gases. Y entonces el otro video donde Marco Crowe y otros diputados forcejean con un policía. Usted sabe lo que pasa cuando usted va a agredir a una autoridad, gente que no tiene. Señores, pero agarraron como 3 personas a un policía. Y lo desarmaron. Lo tenían agarrado incluso por aquí. Le quitaron la macana. Marco Crowe le quitó la macana a un policía. Y está por confirmar si le quitaron hasta la pistola. Porque no sé no sé cuál era la situación ahí. Porque no estuve presente, pero sí se ve claro en el video. Ojalá que podamos, por favor, poner ese video para que la gente pueda sacar su propia conclusión sobre lo que sucedió en el Congreso Nacional y no se deje vender humo de lo que quieren algunos sectores, una minoría que se resiste a aceptar lo que una mayoría ha decidido y quiere hacer con los canales que establece la propia Constitución. No sé si aún lo tenemos listo, el último video en el que aparece el diputado Marcos Crowe agrediendo a un policía. Bueno, qué pena, parece que no lo tenemos por aquí, pero yo sí lo tengo entonces. Vamos a ver si lo podemos ver del celular. A ver si lo podemos ver de mi celular. No sé si es posible verlo de mi celular. Vamos a ver. Déjame ver si lo pongo aquí de lado, en amplio. No sé si lo ponemos. Sí, ponlo que él puede tomarlo ahí. Bueno, déjame ver si lo podemos poner aquí en amplio. Bueno, es un poco complicado, ¿verdad? Pero ponlo, a ver. Enfócalo ahí. Mira, a ver, por favor. Ahí está, míralo ahí. Mira cómo tienen al policía, mira. Mira cómo lo agarran al policía, míralo ahí. Mira, Marcos Crowe. Y el otro es Aquilino Serrate, el esposo de Keila. Pero miren qué león, es un león. Miren, son diputados. Mira, y Juan Carlos Quiñona también. 3 diputados agrediendo a un policía. Ustedes lo vieron. Ahí está, y mira, ahí está también Orlando Ustedes lo Espinosa. vieron. Entonces, después el policía reacciona y es una dictadura, es un abuso de poder. De esta manera hemos culminado esta edición de Tiempo de Orientación. Mañana, si Dios lo permite, regresaremos por el mismo canal a la misma hora en una nueva edición de este programa. Siempre agradecidos por su sintonía y pasen feliz resto de la noche.